Que disfruten de este miércoles, de esta nueva oportunidad de ver el mundo, de disfrutar, de llenarnos de energía muy positiva, de energía muy buena. Está sonando el ventilador porque está exportándose el video de la Buenos clase días, anterior. ¿Sí? teacher. Buenos días, Melanie, ¿cómo está? Buenos días. Gracias a los amigos que están prendiendo, a los compañeros que están prendiendo las cámaras, y a los que no, pues les invito a que enciendan las cámaras. Cata, buenos días, ¿cómo está? Yandri, buenos días. Hola Dylan, buenos días. Muchísimas gracias por estar en la clase. Ya, vamos a tomar, son 5 minutos después de las 9. A ver, sonrían a las 3, 2, 1. Whisky. Perfecto, ahí salieron muy bien para la foto. No deseo a Cortana, pero quiero para él. Listo, vamos a guardar la imagen. Muy bien. Esta es la primera captura de la clase del día de hoy, ¿sí? Hoy estamos 3 del 2021, ¿sí? Miren qué gran coincidencia. Hoy estamos 3 del mes 3 y si sumamos los dos últimos dígitos del 2021, ¿cuánto nos da? 3. Por supuesto, 3 del 3 del 3. ¿Se dan cuenta? No sé si es coincidencia o qué, pero a veces pasa, ¿no? A veces pasa. Hoy íbamos a hablar sobre algo muy importante, sobre el razonamiento. Y el razonamiento como una de las herramientas para el valor de esta semana. ¿Cuál es el valor de esta semana, Andy? ¿Cuál es el valor de esta semana? Creatividad. Creatividad, por supuesto, muy bien. La creatividad es lo que vamos a desarrollar a lo largo de esta semana. Pero quiero contarles algo muy rápido que lo leí en esta mañana y es ¿por qué nos gusta tanto ver series? ¿Por qué será que nos gusta ver tantas series? Somos amantes de las series, de cualquiera de las series, ya sea de narcotraficantes, sea del gran robo que se dio en España, o de las series de la época medieval, o de estas series que no tienen nada que ver sobre la realidad, pero nos encantan. Entonces, este análisis lo escribió un filósofo surcoreano de la modernidad de estos años de contemporáneo, se llama Byung-Chul Han, y él elaboró en su libro La desaparición de los rituales en el 2019 una crítica filosófica al régimen de consumo que nos empuja a ver una serie tras otra y tras otra y tras otra, y se han dado cuenta de que es un ciclo de nunca acabar, porque ni bien nos terminamos una serie y ya está otra, ¿no es cierto? Es así de la nada, ya es un vicio de las series. Entonces, les voy a leer solo unos 2 párrafos para dejarles con la pica y se lean todo el análisis. Jorge acaba de llegar atrasado. Buenos días, teacher. Hola Jorge, ¿cómo está? Hoy estamos en marzo. Listo. Vamos a actualizar la tablita. Perfecto. Muy bien, entonces, les voy a leer 2 de los párrafos de este análisis, ¿ya? Una búsqueda básica en Google sobre por qué nos gusta tanto ver series arroja en su mayoría resultados que no pasan de ser clichés psicológicos que aluden a la sobreidentificación o la emoción provocada por las historias de las plataformas de streaming populares. No obstante, a pesar de la superficialidad de la información que privilegia Google en sus primeras páginas, el consumo masivo de series es, sin duda, uno de los fenómenos culturales definitorios de nuestros tiempos. De hecho, con las salas de cine cerradas por culpa de la pandemia, las series aceleraron su conversión en la narrativa maestra del mercado audiovisual. Algo que en últimas viene pasando hace por lo menos 10 años con el avance de los streamings en el mercado. Series épicas como Mad Men, Game of Thrones o Breaking Bad, que por cierto ya se viene el próximo año la nueva saga de Game of Thrones, que es una precuela. Miren, ojo,
ya están haciendo precuelas de las secuelas. O sea, ¿qué es lo que pasó 100 años antes de lo que nosotros estamos viendo? ¿Cómo lo hace La Casa de Papel? Que ya no saben a dónde llegar con la quinta serie, pero que ya la están grabando. Alcanzaron reconocimiento global, además de eso, como Anatomía según Grey, ¿sí? Que es otra de las que tiene un montón de temporadas, más de 20 o creo que 20, y también la de los zombies, The Walking Dead. Entonces, esto alcanzaron un gran reconocimiento global y muchos críticos culturales se atrevieron a describir la pasada década como la tercera edad de oro de la televisión. Para darse cuenta de su impacto en el mercado basta, por ahora, con darse una pasada por los resultados obtenidos por el estudio de la Comisión de Regulación de Comunicaciones sobre el uso de aplicaciones en línea, esto en el país hermano de Colombia. La cifra clave es que en 2019 el 24% de los encuestados consumía aplicaciones pagas, plataformas pagadas, siendo Netflix la favorita con el 17%. Sumémosle a esto que el crecimiento disparado se registró hasta 2020, año en el que nos encerramos con Amazon Prime Video, impulsó sus propias producciones en Latinoamérica y además de eso aterrizó el servicio de Disney Plus en la región. A finales del 2020, el portal hipertextual estimuló que el número de usuarios globales de pago entre las principales plataformas de streaming creció un 75,1%, pasando de 320 millones de clientes a superar fácilmente los 560 millones de usuarios de estas plataformas. Las cifras son inconmensurables y vienen acompañadas de la astronómica inversión de estas casas productoras. Pero más allá de eso, lo cierto es que hoy es que no hay muchas explicaciones sociológicas sobre por qué pegó tan duro y tan fácil entre los usuarios del conocimiento serial, en detrimento, por ejemplo, del viejo y hoy lejano hábito de ir al cine. Y es que las películas han pasado ahora de estrenarse en los cines a estrenarse en las plataformas. Y además de eso, HBO Max, el servicio de streaming también que está para el mercado estadounidense, a mediados de junio va a llegar a Latinoamérica, va a aterrizar para Latinoamérica. Entonces ahí vamos a poder ver todas las series a los que les encanta el mundo de DC, también van a poder ver y disfrutar del mundo de DC. Entonces, no se trata solo de que algunos megamillonarios quieran exprimir la naranja de los proyectos exitosos, sobre todo si pensamos en cómo hemos interiorizado el consumo serial. Hoy usamos con naturalidad el verbo maratonear de un buen fin de semana donde no tengamos deberes para vernos todos los capítulos de la serie que se va a estrenar. Y este maratonear para referirnos a una actividad que implica pasar horas y horas en la cama y solo levantarnos para recargar la soda o el canguilo, lo que estemos picando, y seguir viendo el televisor. Todo hasta terminar con una irremediable sensación similar a la tusa, cuya solución no es otra que buscar una nueva serie, porque claro, un clavo saca otro clavo. Es lo que nos pasa cuando ya nos hemos terminado de ver una serie. Pues bien, haciendo referencia, entre otras cosas, al fenómeno de esta nueva era, que es el mundo serial, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han elaboró en su libro La desaparición de los rituales una crítica filosófica al estado social subyacente al reciente auge de las series. Según el filósofo, la creciente aversión por las formas rituales dio paso a un régimen neoliberal que nos fuerza a perseguir y a percibir de forma serial y elimina intencionadamente la duración para presionarnos a consumir más y más y más. Pero detengámonos un poco en su crítica. Byung-Chul Han establece una distinción entre percepción simbólica y percepción serial.
La primera, que se fortalece y se fomenta a través de la práctica ritual, está siendo desplazada hoy por la segunda, que es la percepción serial, asociada a esto al narcisismo y a la incapacidad de experimentar la duración. Las series gustan tanto hoy, dice, porque responden al hábito de esta nueva percepción serial. En el nivel de consumo mediático, la percepción visual conduce al binge watching, es decir, a la maratoneada, en la atracción de la televisión o el visionado bulímico. La percepción serial es extensiva, mientras que la percepción simbólica es intensiva. A causa de su carácter extensivo, la percepción serial presta una atención plana. Así que si ustedes desean finalizar este pequeño artículo sobre por qué el mundo de las series nos está, eh, nos está abombando, ¿sí? Les voy a dejar el link de este. Profe, una cosa. Cata Dígame, dice que le disculpe por favor que se le desconectó el cable de la compu y se la apagó. ¿quién? Cata, Ya, listo, muchas gracias, gracias, profe. Zaira, ¿ya? Entonces, ahí les he dejado en el chat el link de este análisis si ustedes quieren irlo a ver, ¿sí? Ahí denle clic y pueden guardar el link de este análisis bastante interesante que hace este filósofo Byung-Chul Han acerca de las series. ¿Qué es lo que está pasando con las series? Y ahora sí nos vamos a ir al tema de conversación del día de hoy. Valerie, encendamos la cámara, por favor. Y Vamos a... se puede ir al baño, por favor. Claro que sí, Diego. Solo tomo nuevamente la asistencia. Ya, sonrían. Profe, de mi cámara está justificado. Ya, no he revisado el chat, así que ¿qué pasó con su cámara? Valerie, ¿qué sucedió con la cámara? Todavía no he revisado el chat. Valerie, el micrófono sí está valiendo. Ok, sonrían a la 1, a las 2 y a las 3. Listo, perfecto, muy bien. Esa es la segunda asistencia del día. Ahora sí pueden... Cuántico de Stitch. Ajá, claro que sí. Ok. Muy bien, ¿Se entonces... deja apagada la cámara o no? No, con que deje solo silenciado el micrófono, no hay ningún problema, ¿ya? Ok. Listo. Muy bien, entonces, el tema de discusión del día de hoy, o de conversación, de análisis, de reflexión, es el siguiente. Les voy a compartir la pantalla de PowerPoint. Abran su cuadernito de desarrollo del pensamiento para que vayan copiando el mapa conceptual que vamos a ir eh, creando, ¿sí? Bueno, hoy les había puesto ahí la imagen de la creatividad con una imagen de un señor. Zaira, ¿qué significaría o qué alude esta imagen de ese señor? ¿Sobre qué está sentado primero el señor? A ver, vamos a ver si si pusieron mucho detalle sobre en qué está sentado el señor. Sobre un billete de $100. Sobre un billete de 100. ¿Por qué será, Zaira, que el profe usó esta imagen para hablar de la creatividad? ¿Qué piensa usted? Lo que yo entiendo es que está sentado ahí el señor y al lado hay como signos de interrogación. Entonces siento que está sobre el dinero, digamos que lo expresaría en tipo, al tener todo eso no puede conseguir un camino usando su pensamiento, su creatividad para llegar a algo. Muy buena reflexión, Zaira. Vamos a preguntarle ahora a Jorge. Jorge, ¿qué opina usted sobre la imagen que está en el centro de la diapositiva? O sea, lo que veo, que ese señor está sentado en un billete así que se está preguntando entre el mismo que ya me olvidé la palabra, profe. Tranquilo, haga que aterrice. Nuevamente el avión. Ya, ya puedo decir más después no deje acuerdo, por favor. Está bien, ya le hago acuerdo. Eh, Michael, ¿qué será? ¿Por qué el profe usó esta imagen para la clase del día de hoy? No tengo idea, profe. Pero reflexiona un poquito. A ver, mire,
Le puse creatividad. En el centro dice la palabra o el valor creatividad. Pero, ¿por qué será que está este señor debajo de un billete y con muchas interrogantes? ¿Qué tendrá que ver el billete con la creatividad? Les voy a dejar una gran duda. Miren, estamos nosotros viviendo en el mundo del capitalismo, ¿sí? Donde la mayor parte de personas que trabajan, que son de la población económicamente activa, de la PEA, han dejado de lado su creatividad, ¿sí? Le han dejado de lado a la creatividad y han tenido que mostrarse o venderse a trabajos donde primero la creatividad no es uno de los valores que se practican en su trabajo. Segundo, tienen que hacer prácticas o actividades de todos los días. Llego, me siento en mi escritorio, enciendo la computadora y comienzo a hacer facturas, cheques, inventarios. Y eso es de todos los días, una actividad monótona. Entonces, ¿dónde quedaron los sueños, metas, anhelos y logros que iba a conseguir esa persona en 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25 años? Es una de las maneras o de las doctrinas del mundo capitalista de que las personas abandonen la creatividad y se vendan al mundo capitalista por un sueldo que ese sueldo no les permite lograr ninguno de los sueños o anhelos que tenían o se habían preparado o se habían puesto para cumplirlos. Así que miren lo que pasa con las personas que siguen siendo creativas. Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates, ¿sí? Steve Jobs, son grandes personas que no dejaron sus sueños, que los trabajaron y que gozaron o están gozando de haber luchado por sus sueños. Así que, ¿usted qué desea? ¿Venderse por un sueldo o perseguir sus sueños y disfrutar del resultado de sus sueños en 5, 10, 15 o 20 años? Le dejo esa semillita ahí sentada. Espero que usted pueda reflexionar y sacar lo mejor de usted. Como dice la canción, la mejor versión de mí. ¿Quién canta esa canción? Por cierto, a ver, ¿quién se acuerda de la cantante de esta canción? De la mejor versión de mí. Creo que se llama la canción Creo en mí, ¿no es cierto? Creo en mí. No recuerdo el nombre de la cantautora, pero es Creo en mí, ¿ya? Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Profe, disculpa que le vuelva a interrumpir. Cata dice que por favor le deje ingresar. Ya está ahí, ya acabo de ingresar. Ah, ya gracias, profe. No se preocupe, Zaira. Entonces, el razonamiento. El día de hoy vamos a hablar o a reflexionar de qué es el razonamiento. Geraldine, ¿cuál es la primera percepción que se le viene a la mente cuando le pregunte yo, con esta pregunta? ¿Qué es el razonamiento, Geraldine, para usted? ¿Qué será el razonamiento? Razonar, eh, ¿Qué será el razonamiento? como razonar y comprender algo. Muy bien, va mucho más allá, ¿no es cierto? Es el comprender, perfecto. Es una de las primeras ideas. Muy bien, Marlon, ¿qué es para usted el razonamiento? ¿Qué será razonar? Razonar sobre un problema o Póngame un ejemplo. Tráteme de poner un ejemplo entonces. A ver.
Razonar un cuaderno texto. Vamos a ir viendo, ¿ya? Vamos a ir descubriendo. Miren, hemos visto a lo largo de las últimas clases que un concepto nace de un pensamiento que nos da un aspecto esencial de un objeto o fenómeno, ¿no es cierto? Las características principales del objeto. Eso era un concepto, ¿verdad? Esto es un tomatodo porque es un recipiente que me permite almacenar algo. Luego, la clase anterior, que fue motivo de su lección, hablamos sobre los juicios. ¿Sí? Un juicio era la relación entre conceptos y estos conceptos podían ser verdaderos o falsos. Entonces, ¿qué es el razonamiento? El razonamiento es una relación, ponga mucha atención, es una relación entre juicios. Vamos a ir llenando el mapa conceptual. Usted también vaya copiándolo para que pase a su cuaderno y luego lo suba a la plataforma. Entonces, el razonamiento es la relación entre juicios. Pero aquí hay una gran característica o una gran diferencia entre un juicio y un razonamiento. Este razonamiento no es ni verdadero ni falso. Mucha atención. El razonamiento no es ni verdadero ni falso. Entonces, si no es ni verdadero ni falso, ¿qué podría ser? El razonamiento es correcto o incorrecto. Muy bien, ponga mucha atención. ¿Es correcto o incorrecto? En esta relación, uno de los dos juicios pues va a terminar siendo la conclusión que deriva de otros u otros llamados premisas. Pónganle mucha atención. Vamos a poner entonces. La conclusión de razonamiento deriva de otros u otros llamados premisas. ¿Cómo es esto de premisas? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de premisas? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy básico, pero muy esencial a la vez. A igual a B. Por tanto, B es igual a A. Entonces, si B es igual a C, la conclusión será que C es igual a A. ¿Qué opina, por ejemplo, Yandri? ¿C será igual a A, Yandri? ¿Sí o no y por qué? Yandri. José Luis, ¿usted qué opina? ¿Será que C es igual a A? Si A es igual a B, B es igual a C, B es igual a B es igual a A, entonces B es igual a C, A será igual a C. Puede que sí, como puede que no, pero ¿Les vamos? Entonces eso puede variar, depende del problema. ¿Por qué? O depende el contexto en el que estemos. ¿Por qué depende del contexto en el que estemos, José Luis? Podría decirse porque, por ejemplo, si en las matemáticas esto sería igual, en la ciencia puede que no. Dice, Dígame, Diego. es que lo que José quiere decir puede ser igual en matemáticas porque en variables puede ser que aplique lo mismo. Es lo mismo en variables. Ahí tenemos el ejemplo, ¿no es cierto? A es igual a B, B es igual a A.
B es igual a C. Entonces, C es igual a A. Como ustedes dicen, depende del campo, ¿no es cierto? De donde estemos hablando. Y en muchas de las ocasiones, si nos vamos a los temas sociales, una conclusión puede derivar de a otras y a otras y a otros estudios. Mientras que en las ciencias exactas, si logramos llegar al átomo, una partícula más pequeña que el átomo, ¿cuál sería? ¿Hay una partícula más pequeña que un átomo? ¿Qué opina Valerie? ¿Será que, Valerie, hay una partícula más pequeña que el átomo? Sí. ¿Cuál es la partícula más pequeña que el átomo? ¿Cuál es el No nombre? sé, profe, pero sí hay. Acuérdese, acuérdese. O le llamamos al teacher Juan Carlos a que les dé el nombre. ¿Cuál es el nombre de la partícula? ¿Quién se acuerda el nombre de la partícula más pequeña que el átomo? La partícula más pequeña del átomo, pregunto. Una partícula más pequeña que un átomo. Valerie dice que sí hay. Sí, un día el teacher Guayas a mí mismo no creo que nos dijo que sí hay, pero no me acuerdo el nombre, profe. Dice que es una partícula subatómica. Una partícula subatómica, por supuesto, Emi, claro. Los niveles subatómicos, ¿verdad? Pero si ya llegamos a los niveles subatómicos, ¿habrá algo más pequeño que un nivel subatómico? Creo que hasta ahí llegamos, ¿no es cierto? Hasta los niveles SPD, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos hablando de las ciencias exactas, nos podremos quedar hasta ahí. Si nos vamos a los análisis sociales, pues una conclusión puede derivar a otros estudios como los que yo le acabé de leer de por qué las series se han tornado están siendo parte de nuestra realidad. Ahora, otro ejemplo también puede ser que todos o todas, todos los mamíferos son animales vertebrados. Y un gato es un mamífero. Por tanto, un gato es un animal vertebrado. Por supuesto, ¿no es cierto? Y de ahí no le podemos dar más vueltas porque si le quitamos un hueso al gato ya no va a poder caminar. Para que se dé un razonamiento, se requiere que se den, además de los juicios, los conceptos relacionantes. Entonces, para que haya un juicio, debe haber un concepto relacionante. Pero, ¿qué es esto de un concepto relacionante? Este concepto relacionante es aquel que establece, y vamos a ir lo que estoy viendo, es aquel que establece, ¿sí?, entre los juicios, la relación por la cual, la conclusión existe, como derivado del otro u otros. Del derivado u otros. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplo para que quede mucho más claro, ¿ya? Pero antes de eso vamos a pasar a los tipos de razonamientos que nosotros podemos encontrar, ¿sí? Y es que hay dos grandes tipos de razonamientos que podemos encontrar. Por un lado, tenemos el razonamiento deductivo, y por el otro, el razonamiento inductivo. ¿Sí? Vamos a tratar de hacerle más grandecita la imagen para que usted lo pueda apreciar. Listo. ¿Ya? Muy bien.
Teacher, le puede agrandar un poquito porque me falta copiar esa parte. Ahí Ese sería gracias. voy a ver si lo puedo, no lo puedo seguir editando. A ver, denme un segundito. Vamos a tratar de... Vamos a tapar esto, ¿ya? Ahí. ¿Sí? Mira, gracias. Muy bien. Entonces, al hablar yo de un razonamiento deductivo, ¿a qué me estoy refiriendo cuando hablo yo de un razonamiento deductivo? Este tipo de razonamiento es aquel donde se infiere una conclusión a partir de una o varias premisas. Y para que sea válido, la conclusión debe ser verdadera. Y a su vez, todas las premisas deben ser, asimismo, verdaderas. Vamos a ir copiando entonces. ¿Sí? Entonces, el razonamiento deductivo es aquel que se infiere una conclusión, se infiere a partir de una conclusión. ¿Sí? Muy bien. Que nace o que surge de una o varias premisas. Una o varias premisas. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta que la conclusión debe ser verdadera. Las premisas deben ser verdaderas. Por ejemplo, vamos a ver. Cristóbal Colón descubrió América. Va a ser el primer ejemplo. Vamos a poner ejemplo. Cristóbal Colón, vamos a escribirlo acá abajo. Cristóbal Colón descubrió América. Esta premisa es verdadera, ¿no es cierto? Se lo halló, dice la historia, ¿no es cierto? Luego, América fue invadida por los españoles. Esta premisa también es verdadera. En conclusión, América fue descubierta e invadida por los españoles. La conclusión también termina siendo verdadera, ¿sí? Y nos vamos a quedar hasta ahí porque el tiempo no nos da. Entonces lo voy a agrandar un poquito más para que usted pueda ver. ¿Se alcanza a ver? ¿Puede agrandar a los cuadros naranjas un ratito, por favor? A ver, denme un segundito. Vamos por acá. Vamos a agrandarles. Ya. Uy, un segundito. Ya le aumento el tamaño de letra. Ok, vamos por acá. Y le ponemos el 2. Profe, ¿pero toca copiar más o este es todo? No, nos faltaría la parte sobre los razonamientos deductivos, ¿sí? Pero nos quedaríamos hasta ahí, solo nos faltaría la segunda parte, ¿sí? Los razonamientos inductivos, perdón. Ya, ahora sí le voy a hacer un poquito más grande. ¿Ahí se alcanza a ver? Sí, profe, gracias. Vamos copiando. Igualmente la clase está grabada, ¿sí? Lo voy a subir al Classroom si es que el tiempo no nos da.